Muy buenas noches. En vivo, a todo color y en proyección nacional e internacional, Sananda, la ventana al mundo de la ufología. Y como es de costumbre, nuestro primer saludo a nuestro amigo, director y manager, Pepe Arana. Muy buenas noches, Pepe. Hola, ¿qué tal, Fancal? Buenas noches. Estamos acá listos ya porque tenemos un invitado especial desde Argentina y pues nos va a hablar de Claro que todas las sí. experiencias que han pasado allá cerca de Capilla del Monte, estas experiencias espirituales y yo creo que también alguna experiencia extraterrestre. Esperemos que todo lo que nos vaya a contar hoy sea sensacional, maravilloso. Yo creo que sí, porque Marcelo es una persona con experiencia y ha tenido ese contacto y en la parte espiritual también ha tenido mucha experiencia y esperemos que esta noche le guste a los que nos estén viendo, a los que se vayan conectando, pues hoy vamos a tener un invitado genial. Claro que sí, mi estimado Pepe. Y ya sabes que este programa sin la participación de nuestro Indiana Jones de Coatzacoalcos, José Manuel López Ochoa. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Fancal. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Albalá. Espero que a todos Excelente. nuestros cibernautas les guste este programa. Va a estar excelente. Tenemos un invitado de oro, pues, Claro que sí, mi con estimado. mucha información verídica, Correcto, así es. de Y primera mano, bueno, pues. hemos estado esperando este momento. Tenemos el invitado de lujo que ya es de casa y nos referimos a un hombre que es más que nada todo un experto en casuística ovni, un gran expositor, escritor, conferencista, tiene una gama de cualidades el cual ha ido canalizando poco a poco y tiene una experiencia impresionante. Desde Argentina tenemos a nuestro buen amigo Marcelo Albala. Muy buenas noches, Marcelo. Qué gusto de tenerte aquí en este México lindo y querido desde Coatzacoalcos, Veracruz. Hola, buenas noches, Fancal, buenas noches a todo el equipo, buenas noches a la audiencia, por supuesto. Un gusto Buenas estar noches, como siempre Marcelito. con ustedes. Un gusto Igualmente estar con con nosotros. ustedes. Claro que Un sí, mi placer para estimado nosotros, Marcelo. Y Marcelo. bueno, así es. Es un gusto tenerte, Marcelo. Y realmente eres un hombre con una trayectoria impresionante. Tu vida ha sido una serie de retos, una serie de experiencias, de conocimientos, de enseñanzas que realmente te han proyectado de una manera seria. Estás considerado como uno de los conferencistas con mejor índice y calidad en la veracidad de todo lo que tú comentas. La tarjetita, Sabemos la tarjetita. que has tenido el aquel de tener experiencias extraordinarias en Real del Monte, en los lugares increíbles donde tú has estado, y sí nos gustaría que nos dieras una semblanza de todas estas experiencias que has tenido. Adelante, pues. Bueno, Capilla del uno, Monte. Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Así es. Aquí estamos, frente al Cerro Uritorco, frente al mítico Cerro Uritorco y al energético Cerro Uritorco. En realidad, en toda la zona es como de una gran energía, de una gran potencia. Y eso es lo que uno experimenta aquí, lo que uno trae es potencia. Entonces, uno se ve, uno se ve su vida como si fuera en una gran pantalla de cine y ve todas sus virtudes con un gran tamaño y también ve todos sus defectos con un gran tamaño. Entonces, no le queda otra cosa que trabajar en uno, que experimentar, que ir cada día ganando un poquito más de conciencia sobre sí mismo y eso te hace vivir otro tipo de experiencias, te hace vivir mirando hacia adentro y hacia afuera a la vez y eso es un poco lo que te va diferenciando en el buen sentido de la palabra. No es como que uno no se siente ni más ni menos que nadie, simplemente uno es, y eso es lo que, lo que llama la atención, que uno sea, pero eso va a ser común en muy poco tiempo. La idea es eso, que cada uno pueda ser sí mismo, que cada uno pueda vivir lo que vino a aprender y trabajar lo que vino a aprender a la vida. Todo lo que sea experiencia extrasensorial, extraterrestre, son herramientas para poder hacer eso.
Y uno, cuando utiliza correctamente las herramientas vienen. Cuando uno simplemente se queda con la cáscara de las herramientas, es decir, con una luz o con tratar de ver una cosa o con grandes expediciones o grandes esfuerzos, eso no conduce demasiado y así termina como algo superficial. Pero cuando uno vive lo que hace, eso excede al tiempo, excede a la experiencia y excede a todo. Por eso empieza a ser algo así como eterno en uno. Un lugar, Marcelo, eso tenemos que reconocerlo. Tú te has ganado un lugar porque realmente esta trayectoria que tú llevas ha sido una gama de experiencias extraordinarias y más que nada te has ganado esa veracidad, que eso es lo que hace una diferencia muy importante. Tú puedes ser profesional, pero si no eres profesional con veracidad, realmente no funcionas, porque la gente entiende, comprende la situación que realmente se está viviendo o se ha vivido de alguna manera. Y tus trayectorias con tus conferencias, con tus vivencias, pues te han dado un lugar y yo creo que sí hay que reconocerlo cuando honora quien honor merece. Y tú realmente no ha sido fácil. Yo sé que tu trayectoria has pasado por muchas cosas, pero al fin y al cabo has tenido un gran resultado. Bueno, gracias por tus palabras. Uno habla de lo que vive, no, yo no hablo de libros de texto, hablo de vivencias. Y bueno, con virtudes y defectos, por supuesto, pero vivencias, y eso es puro. Entonces, no hay nada que esconder, es simplemente soy así y vivo así. Entonces, cada uno pueda hablar sobre lo que sí empezaríamos a expresarnos desde nuestra verdad, desde nuestra intimidad, desde nuestra esencia. Y hacia eso vamos, hacia eso vamos. Todos los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo tienden a eso. Claro que sí, Marcelo. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? te escucho bien. Ah, perfecto. Cuéntanos un poco de los últimos acontecimientos, de las últimas expediciones que has hecho, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido. Es algo que el público de alguna manera a mí me ha estado preguntando durante la semana, este personaje que tú eres, realmente, ¿qué nos aportas? ¿Qué realmente nuevas vivencias, nuevas experiencias has tenido en estos tiempos de tanta controversia, estos tiempos tan difíciles, estos tiempos de pandemia? Entonces no es fácil un momento desarrollarse con tantas cuestiones negativas, por decirlo así. Así es que te escuchamos, Marcelo. Bien, bueno, desde la pandemia, desde el comienzo de la pandemia, mejor dicho, desde marzo del año pasado, cuando se cerró todo, en mi caso personal yo iba muy seguido a la montaña, iba llevando gente, iba acompañando gente y muchas experiencias. Desde que se cerró todo, se cerró el turismo también, y una parte de la parte más física, ¿no? Se cerró el turismo, se cerró el movimiento, pero decíamos, ¿se cerrará el movimiento de ellos también? ¿Se cerrará el movimiento de las luces? ¿Se cerrará la expresión de esos seres que viven en la ciudad de Erx por aquí? Y la respuesta fue sí. ¿Y por qué fue sí? Porque cambió, porque algo pasó. Es como que entramos en un gran examen. Y cuando hay un gran examen, el maestro se retira. Cuando hay un gran examen, el maestro no tiene que estar al lado del alumno. Nosotros todos somos alumnos, todos somos discípulos de la vida misma. Y quienes son seres más avanzados no necesitaban estar cerca de nosotros, porque era el momento donde nosotros teníamos que experimentar y trabajar nuestro examen y ver cuánto aprendimos de todo lo que habíamos vivido anteriormente. Entonces, el maestro se retira, se va a su escritorio, se queda quieto y no se acerca al alumno. Y eso es lo que pasó durante mucho tiempo. Las expresiones, las experiencias fueron muy menores en lo externo y muy mayores en lo interno.
no solo para quienes estamos aquí, sino para cualquiera que estaba en las grandes ciudades o en los grandes lugares donde hay mucha población. Todo el mundo, de alguna manera, se vio a sí mismo y vio lo que es. Cuando uno dice, no me aguanto el encierro, en realidad, ¿cuánto me aguanto de estar conmigo? Creo que tengo que ver algo con eso, que estoy acostumbrado a mirar hacia afuera y en vez de mirar hacia adentro, cuando veo algo hacia adentro me asusto o no lo soporto. Otros, la pandemia me hizo re bien porque me encontré conmigo, porque estoy feliz, porque estoy en mi casa y hacía mucho que no veía a mi familia, a mis hijos, no compartía tanto tiempo. Hubo montones de experiencias diferentes, pero todas tenían un común denominador. Todas tendían a mirarse a uno mismo, a ver dónde uno está parado, y eso era como la prueba que uno hacía, o que uno hace, porque todavía esto no terminó, que uno hace no para con ellos, sino para con uno mismo, para decir, bueno, la Tierra está cambiando, el mundo está cambiando. Es como que estamos arribando a una nueva condición, a una nueva vibración de la Tierra. Y quienes están capacitados o quienes están habituados o preparados por algún motivo para poder vivir y soportar en el buen sentido de la palabra esa nueva vibración, van a poder seguir conviviendo normalmente, pero con elementos distintos. Es como si hubieran subido el piso y subió el techo también. Antes el techo estaba así, ahora está aquí. El piso subió, lo mínimo subió, y es a eso a lo que tendemos todos, para decir, vamos a lo mínimo por lo menos. Pero el techo es más alto, es decir, que va a haber la posibilidad de poder convivir con energías más sutiles, con seres que habitan esas energías más sutiles, y que de alguna manera nos están probando, entre comillas, para poder empezar a tener esa convivencia, para poder empezar a tener ese diálogo de una manera más explícita. Pero no se mueven sin, o mejor dicho, ellos cumplen siempre una regla que nosotros no estamos acostumbrados a cumplir, que es la ley del karma. Ellos jamás violarían esa ley, jamás modificarían, como no se meterían en nuestros procesos, no entrarían en nuestro proceso, no modificarían nuestro proceso personal. Ellos lo hacen cuando nosotros permitimos que ellos lo hagan. Y nosotros, para permitir eso, debemos ser conscientes de nosotros mismos, no porque uno desee, sino porque uno sea consciente de que puede. Eso pasa. Esa es nuestra preparación, eso es parte de nuestra formación. Así estamos tendiendo hacia ser mejores, hacia ser más sutiles, hacia empezar a tener conciencia de otros planos. Por eso viene todo lo que viene. Las formas son todas discutibles. Las formas las podemos analizar y podemos charlar muchísimo de todo eso. Pero más allá de eso, estamos tendiendo esencialmente a un nuevo paso, a un nuevo patrón vibratorio, y a poder encarnar y vivir en ese nuevo patrón vibratorio. La Tierra y la humanidad se están ajustando, se están sintonizando para eso. Las formas, vuelvo, COVID, pandemia, negativos, positivos, montones de cosas que podemos dialogar y que podemos entender o entender desde esa lógica, más allá de la lógica humana. Cuando ocurren cosas así que involucran a toda la humanidad y que van más allá incluso de ella, no podemos razonar humanamente, porque nos vamos a equivocar. Cuando empezamos a tratar cosas que van más allá de lo humano, tenemos que empezar a aprender a razonar más allá de lo humano. Entonces, normalmente, Marcelo, normalmente que no sabemos el por qué o el para qué. Todo el mundo nos preguntamos por qué o para qué, por qué me está sucediendo esto, pues. Fíjate, podemos decir que una pandemia es positiva o negativa. Y si yo pregunto, generalmente me van a decir es negativa. Porque muere gente, porque se enferma gente, porque confinan a muchos a estar en su casa, en su lugar, y hacer una síntesis de su vida. Entonces, ¿es positiva o es negativa? Es ambas cosas.
¿Es negativa porque hay mucha gente que muere? Claro, por supuesto, a nadie le gusta eso, a nadie Claro que le no. parece bueno eso. Pero, por otro lado, te obliga y te da 3 mensajes fundamentales. Primero, la incertidumbre, la inestabilidad. Uno dice, no me gusta la inestabilidad, pero ¿cuál es el mensaje de la inestabilidad? Nadie pregunta eso. Todos la combaten, pero de hecho está. Entonces, ¿qué será? ¿Para qué vendrá la inestabilidad a nuestra vida? Fíjate que es como que uno pretendiera estar quieto en un bote en el medio del mar. No puede estar quieto porque las corrientes lo llevarían. No puede estar anclado porque las corrientes te llevan, estás en el medio del mar. La inestabilidad te lleva a donde la masa tiene su denominador común. Pero en realidad, cuando uno pone proa a un lugar, a un destino, elige su destino, empieza a saber a dónde quiere ir y puede vencer cualquier corriente. Entonces la inestabilidad nos da la posibilidad de empezar a comprender y a elegir nuestro destino personal. Y uno lo veía como negativo. ¿La inestabilidad entonces es negativa? No, nos están ayudando. ¿No es la manera Claro, que nos gusta? Por supuesto que no, es pero nos como el están ejemplo que ayudando. ponías de la casa, ¿no? Es un escalón, hay que ver un escalón más arriba para ver para dónde Exacto, vamos. exacto. Otra, la depresión. Uno siente, hay muchas personas que están deprimidas, muchas personas que dicen como que no pueden no pueden arribar a su sueño, no pueden arribar a lo que han elegido para su vida. ¿Y qué nos está proponiendo la depresión? Nos está proponiendo muchas cosas, pero entre otras, entre lo más importante, diría, poder elegir el nivel correcto de nuestro destino. El nivel correcto. Cuando uno se deprime es porque a una parte de uno ya vio un nivel y compara. Y como ve que lo que vive no tiene que ver con lo que Más ve, abajo. se deprime. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de que puede, porque esa síntesis lo está obligando a que pueda, lo está llevando a que corrija el nivel, lo está obligando a que eleve el nivel, ahí la depresión empieza a tener un sentido. Y así en muchos, muchos aspectos que esta cuarentena nos está trayendo como un enorme examen para toda la humanidad, más allá de lo que estamos viendo en el afuera. Está provocando un montón de cosas y lo está logrando con éxito. Más allá de los medios, vuelvo a repetir, no soy partidario ni me gusta que la gente se enferme, mucho menos que la gente se muera, mucho menos que uno deba estar encerrado. Pero, sin embargo, quizás para la gran mayoría de la humanidad eso era necesario. Para otros quizás no, pero para la gran mayoría eso era necesario, era la única manera en que podía rendir ese examen. Y eso está pasando. Entonces, vuelvo, ¿es negativo? ¿Es positivo? Yo creo que es ambas cosas. Yo creo que esto que está pasando, Es un reestudiarte eh, de nuevo, ¿no? sí, bueno, Para sí, renacer en otra cosa, porque no puede seguir siendo igual después de esto. Claro, bueno, definitivamente, pero yo creo que esto ha permitido que la gente despierte en la parte espiritual, porque al estar en sus casas, se les ha permitido analizar, analizar su aspecto de vida, su forma de vivir, lo que ha pasado en el pasado, lo que podría pasar en el futuro. Entonces, creo que ha puesto a mucha gente a analizarse en sí mismo, eh, ver esas carencias que ha habido dentro de la parte de la familia como en la parte espiritual. Esa claro, conexión que se perdió, el estar en este mundo material, estar conectado al trabajo, a otras necesidades que no son necesidades, el estar
tratando de cubrir horas en las que a veces están libres y las cubrimos con ir a visitar personas, ir a un cine, ir a un parque, y no nos hemos dado ese tiempo nosotros mismos de analizarnos, de vernos nosotros mismos cómo estamos interiormente. Y creo que esto ha permitido eso. Como bien decía, o sea, esta pandemia ha sido buena y a la vez ha sido mala, pero la gente la ha enfocado más en la parte catastrofista, esta pandemia. Y podríamos Y llamarlo que tal que lo vez sí lo tiene, sea, ¿no? Sí, es sí, una parte que existe, no hay que negarla, por supuesto que claro, está. así es. Pero Pero creo que debemos ser positivos y ver más hacia el futuro, no mira, quedarnos en esta posición, ¿no? el otro día daba una charla que se llama 2021, el año de la gran oportunidad. Y comenzaba con una sentencia que es muy polémica, y que puedo traerla esta noche aquí. Decía que el mundo está como está por las personas buenas. Y todos me miraban como diciendo, Marcelo, ¿qué estás diciendo? Está lo negativo a flor de piel, está lo negativo por todos lados, pero el mundo está como está por las personas buenas, decía yo. Porque han Y agachado la cabeza todo el tiempo. después de una discusión así breve, pero amable, por supuesto, con la gente, empecé a explicar por qué digo esto. Y cuando uno dice, estoy bien y soy una buena persona, y ya está, todo lo que tengo que hacer por el mundo, ya lo hago, yo no me porto mal, no hago ninguna cosa fuera de la ley, tengo bien a mi familia y ya está. Y eso es todo lo que anhelo en la vida. ¿Uno vino para eso? ¿Uno ya está experimentando ahí la felicidad suprema? ¿Ya está experimentando algo, un estado especial? ¿O ya está como... ¿Ese es el real sentido de la vida? No, contestaba todo el mundo. Entonces, quiere decir de que hay otros pasos, de que hay otros pasos que van más allá del ser bueno, que van más allá del ser una buena persona. Cuando uno se queda en eso nada más y dice yo estoy cumpliendo, en realidad se está estancando, porque hay otros pasos que ya vamos a hablar. Y cuando uno se estanca, qué es lo que necesita? Algo que lo mueva. ¿Y qué es algo que lo mueva? Algo que a lo que llama malo, a lo que llama negativo. Entonces, el estancamiento de la gente buena atrae a lo que llama negativo. Cuanto más estancado está la humanidad, más atrae a eso que llama negativo. Entonces, el mundo está como está por el estancamiento de las personas que se dicen buenas. Y no quiere decir de que vayan hacia atrás a ser malas. Todo lo contrario. Lo que quiero decir es que es una gran oportunidad para despertar al paso siguiente de la bondad. El paso siguiente de la bondad es la sabiduría. Todo ser humano es sabio. Y todo ser humano puede despertar a su sabiduría. Entonces, ese es el próximo paso para no necesitar a lo que llamamos negativo. Eso es lo único que puede autorizar a la tierra misma, a los reinos mismos, a no dejar entrar, si se puede decir así, a ese principio. Porque ya no lo necesita ni la tierra ni la humanidad. La tierra, de hecho, ya no lo necesita, pero la humanidad todavía sí. Por eso está. Entonces, cuanto más despierte el ser humano, cuanto más se ocupe de su próximo paso, de sí mismo, de su mundo, pero de su próximo paso, no de quedarse en simplemente ser una buena persona, entonces el mundo va a cambiar. Entonces el mundo va a tener otra cara porque ya no va a necesitar a eso que llamamos negativo. Ya no va a autorizarse a todos esos seres que en realidad viven lo que viven, ellos dan su 100%, no pueden hacer otra cosa hoy. Entonces,
La tierra se le da a quien da su 100%. Y el ser humano que se llama bueno o se autollama bueno, no está dando su 100%, está dando menos. Por eso, hoy por hoy, la ecuación es la que es. Por eso hoy por hoy el mundo está como está, porque necesita el ser humano vivir eso, no porque uno lo apoye, yo no lo apoyo, a mí no me gusta, persiste o veo o observo desde un ámbito más desde afuera, que eso es así. Simplemente era necesario. Exactamente. Entonces ahí te cambia toda la historia, porque uno empieza a pensar, a razonar desde otro ámbito, ya no desde la dualidad, que tenemos que destruir a lo malo. Si vos destruís a lo malo, ya sos lo malo. Tenemos que alejar a lo malo. ¿Para qué alejarlo si es lo que te está diciendo el mensaje? Entonces, no tenés que destruirlo, no tenés que alejarlo. ¿Qué tenés que hacer? Comprender a qué vino. Cuando uno comprende a qué vino, ya no viene porque no necesita venir, porque ya nada de uno lo atrae. Eso es empezar a razonar desde la unidad. Eso es empezar a razonar como ellos razonan, si se puede decir así. Ellos ya no necesitan de la dualidad que necesitamos nosotros para reflejarnos, para aprender. Ellos ya viven otra cosa. ¿Hay movimiento allí? Claro que hay, pero no es el mismo que el que estamos acostumbrados nosotros. Y este año, particularmente este año, tenemos la gran oportunidad de aprender, tenemos la gran oportunidad de llevarlo cada uno a su vida. Y ese es el trabajo, creo. Esa es la tarea de la humanidad misma. No combatir, porque combatir va a ir a malos caminos, va a ir a autodestruirse, va a ir a no haber comprendido el mensaje. Entonces, sin combatir, uno puede comprender el mensaje de lo que le vinieron a traer. Marcelo, yo en lo que he podido estudiar y en lo que he podido ver, nosotros venimos a este mundo ya con un intelecto, con un conocimiento. Venimos preparados para tomar las experiencias que hay en este planeta y poderlas vivir con el pensamiento que ya traíamos, con esa sabiduría que ya traíamos. Pero desafortunadamente en este planeta se mueven cosas hostiles al ser humano, en la parte espiritual. Y estos seres o entes, o no sé cómo anunciarlos o pronunciarlos, han intentado precisamente quitarnos esa sabiduría que nosotros ya traemos. Nos han querido arrebatar ese conocimiento, querernos cerrar la fuente de donde viene ese conocimiento. Y eso es lo que no ha permitido a muchas personas crecer en esta parte y ni poderse conocer ellos mismos, ni saber de dónde vienen, y ni saber cómo son o qué realmente somos como seres, pues, porque somos un ser dentro de esta funda, por decirlo así, de piel. Somos una energía dentro de esta piel, ¿sí? Y no nos han dejado crecer realmente, así es. Fíjate, vienen seres a combatir nuestra sabiduría, a tratar de cerrar nuestra puerta, a tratar de modificar nuestro destino. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para que eso no ocurra? ¿Combatirlos? No. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que uno no hizo por sí mismo que esos seres lo obligan? Fíjate, si yo tengo sabiduría y no la expreso y simplemente la tengo que cuidar, no la expresé, no me moví, y esos seres me obligan a que yo me mueva porque me vienen a arrebatar esa sabiduría, según tu ejemplo mismo, me vienen a cerrar mi puerta de expresión. Entonces, hay algo que yo no estoy haciendo por mí y esos seres me están obligando a que yo lo haga. Si yo me tenía que diversificar, tenía que aprender a ser más grande, tenía que aprender a expresarme de otra manera y no lo hice, ellos me están obligando a hacerlo.
Entonces entiendo el mensaje y esos seres no van a necesitar venir. Si yo hago lo que debo hacer por mí mismo, desde mi chispa divina, desde mi fuerza, desde mi expresión, no necesito de que venga nadie a decirme ni a moverme nada. Entonces siempre tomar el mensaje, no combatirlo, no hace falta combatirlo. Si uno ya se diversificó, si uno ya creció, nadie va a poder hacerte nada. Porque nadie va a querer hacerte nada. Si uno aprendió a vivir o a hablar o a expresarse sin necesidad de combatir con nadie, no va a tener combatir, no va a haber combatientes, no va a haber opuestos. Sí, tenemos... Ahora, ¿uno puede aprender a hacer eso? Claro que puede aprender. Así es. De hecho... ¿Consideras, perdón? Sí. ¿Consideras, Marcelo, que esto es una evolución necesaria para la humanidad? ¿Que esto es algo que ya estaba preestablecido de alguna manera? ¿Que esto tenía que suceder? ¿Era importante para una lección para todos nosotros? Yo considero de que el ser humano evoluciona a pesar de sí mismo, de que permanentemente tiene oportunidades y herramientas para poder hacerlo, y a veces lo puede hacer de una manera consciente y bien, y otras veces necesita del sufrimiento. Donde uno se duerme, internamente hablando, necesita de que algo venga a despertarlo, de que algo venga a moverlo. Yo no sé si esta forma estaba preestablecida o no, desconozco, yo nunca me metí ni me voy a meter en ese tipo de manejos de seres que puedan llegar a modificar nuestra vida cotidiana, como, qué sé yo, como por ejemplo las redes sociales o las herramientas que uno utiliza, ¿no? Entonces, ellos tienen ese poder de modificar algo en sus herramientas y modificar, por consiguiente, las costumbres o las necesidades de la humanidad. Y algunos los consideran positivos, otros los consideran negativos. Yo prefiero considerarlo así, herramientas, porque en realidad, ¿a qué obedece esos movimientos? ¿A quién obedecen esos movimientos? Uno puede decir que obedecen, si uno proyecta humanamente, a cuestiones de poder, a cuestiones de dinero, o a cuestiones de vaya a saber qué. Y que puede que sea así, quizás sí, quizás no, no lo sé. Casi diría, no lo sé, ni me importa. ¿Por qué digo ni me importa? Porque no está a mi alcance. Entonces, ¿para qué voy a perder o voy a proyectar o voy a modificar mi razonamiento, mi vida, mi evolución, por proyectarme en algo que desconozco y que no puedo modificar? Prefiero ver en qué me influye en mi vida y cuál es el mensaje que me está trayendo. Cuando veo eso, me libero de eso, me autolibero de eso. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Combatir algo que David y Goliat? ¿O simplemente comprender para qué viene lo que viene a la vida de cada uno? Vuelvo a decir, desconozco las intenciones de esos seres, las desconozco. No puedo proyectar ni que son buenos ni que son malos. En cuando uno ve eso, ya mira y razona de otra manera muy diferente. Porque en realidad generalmente ¿crees que hacemos el libre albedrío? Tenemos el aquel de estar con nuestro libre albedrío, de decidir completamente nosotros. Todavía no. ¿Podría decidir alguien que está dormido? No. Cree que decide, pero no decide nada. ¿Podría decidir alguien que conoce? No, tampoco. Marcelo, yo tenía un abuelito, conocí un abuelito que me decía, nunca va a haber un ser humano que cambie si no tiene un choque fuerte que lo haga cambiar.
Esto es un choque fuerte. Así es. Y ojo, ¿puede que haya seres que cambien sin necesidad de un choque fuerte? Sí, claro que sí. Sí, Porque ya es una están más cuestión de despiertos. aprender a Perdón mirar por ahí. hacia adentro. Cuando uno aprende a mirar hacia adentro, no necesita sufrir ningún choque fuerte. Perdón por interrumpir, pero le voy a pedir que por favor apaguen los micrófonos porque se escucha ruido de fondo. Y yo se los apago, pero me los, los vuelven a prender. Y por ahí Sí, yo estoy se está teniendo problemas repitiendo. con... Se está repitiendo. Sí, Es yo que yo lo estoy... apago. Yo le apago el micrófono, Ah, por eso lo ves apagado, ok. porque a veces los apago. Cuando lo vayan a usar, lo prenden nuevamente, por favor. Porque se está Ah, escuchando y ok, por ahí se perfecto. está diciendo un micrófono y se escucha doble. Por favor. Bueno, sí, muy interesante lo que comentabas, Marcelo. Es realmente como dices como dijo hace un momento José Manuel, a veces necesitamos algo que nos impacte emocionalmente o físicamente para que nosotros reaccionemos, o eso que sucede nos despierta algo en nosotros y nos hace ver lo que está sucediendo realmente. Podemos, como por ahí se dice, se abre nuestra visión espiritual, esa visión de energía que hay en nosotros se abre y nos permite ver que estamos cometiendo algún error en nuestras vidas. Y eso nos permite tomar el camino de una manera más, no tan apresurada, pero sí vamos analizando lo que vamos haciendo, pensando lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, eh, lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir. Eh, Me empiezo a dar mis tiempos, mis momentos de analizarme, de estar en paz, de estar en tranquilidad, de que esa energía que ahora tengo en mí se empiece disipar en donde estoy, en mi lugar, en mi casa, no sé, en mi trabajo, en alguna reunión. Entonces eso se empieza como que a contagiar, ¿no? Porque empiezan a ver en ti algo diferente que lo que eras antes cuando te sucedió, no sé, un accidente, un susto, no sé, algo que te impactó y en ese momento hizo que tú reflexionaras y cambiaras. Y la gente se da cuenta y dice, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ese cambio tan repentino? ¿Por qué ahora que toma decisiones como que las piensa más antes de tomar una decisión? Ya no tan a la ligera. Claro. Hay algo que se llama terquedad, que yo lo he experimentado mucho, que es porque soy terquísimo, güey, que a veces no te deja funcionar por ser terco. No ves lo que está delante de ti con tu terquedad, Sí. de querer hacer lo que quieres y no lo que te están indicando que hagas. Está bueno eso. Está bueno. ¿Alguna vez nos preguntamos qué es la paz? Porque confundimos generalmente la paz con quietud. Confundimos también la paz con estancamiento. Que nada se mueva, yo quiero estar en paz. Eso es imposible. Vamos en un planeta que va no sé cuántos miles de kilómetros por hora. Nada va a estar quieto. Todo está en movimiento permanentemente. Entonces pretender quedarse quieto o que todo quede así, nada cambie, es como querer tabicar un río que viene con un caudal enorme. El agua lo va a pasar por arriba. Entonces, ¿qué es la paz? Si no es quietud, ¿qué es la paz? Creo que la paz tiene que ver con poder estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Ahí uno está en paz, pero no está quieto. Está en paz con uno y está en paz con lo que lo rodea, porque no es perfecto, está en el momento correcto y en el lugar correcto en su evolución. Entonces no necesita de ningún problema que venga a modificar su vida, porque ya se mueve por sí mismo. Y eso es estar en paz. Entonces, viene un evento como este de la pandemia, donde modifica el estado y los movimientos que uno puede y no puede hacer. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se contagia, porque hay mucha gente enferma, porque hay gente que sufre, y por ahí a uno le tocó estar así o por ahí a uno no le tocó estar así.
Pero uno puede sentirse de que está tenso porque teme contagiarse, o uno puede sentirse en paz porque sabe que no necesita contagiarse. ¿Cómo está cada uno? Y cuando uno ve cuando uno se autorresponde a ese tipo de cosas, se da cuenta de dónde está parado. Y si yo tengo miedo de que me puedo contagiar es porque hay algo en mí que todavía no está claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Espero a contagiarme para que la vida me lleve a estar en una cama y reflexionando? ¿O reflexiono? Y me doy mi tiempo y mi espacio para reflexionar ahora. Eso es un poco empezar a entender el mensaje de lo que la vida nos empieza a traer. Porque si yo no acepto mi miedo, mucho menos voy a poder aceptar el mensaje que la vida me trae. Entonces acepto mi miedo, tengo miedo. Pero a ver, me pongo a mirar hacia adentro. ¿Miedo a qué? ¿Qué parte de mí, qué sector de mí tiene miedo? Y tengo miedo a tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque tal cosa, tal cosa. Y uno empieza a mirar y a poner una lupa en ese miedo, a ver de qué está compuesto, de cuáles son sus componentes, como si fuera una torta que tiene diferentes ingredientes. Y tiene un poco de esto y un poco de lo otro y otros gramos de esto. El miedo también tiene sus ingredientes, también tiene sus componentes internos. Y cuando uno empieza a darse cuenta de cuáles son esos componentes que no están resueltos, los puede resolver. Y cuando lo hace, se acabó el miedo. Entonces, siempre es aprender a mirar hacia adentro. Y en este caso, la vida nos está llevando, de alguna manera nos está dando una gran oportunidad con este confinamiento que, vuelvo a decir, no comparto, no me gusta, no apruebo, pero sin embargo existe y acepto porque existe, para que la humanidad pueda mirar, pueda empezar a indagar en sí misma, para que pueda empezar a comprender para qué le pasa lo que le pasa, no solamente por qué. Hablamos, Marcelo, hablamos de conspiraciones, hablamos de cuestiones muy profundas. Dicen que el miedo es una manera de manipular en todos sentidos. Claro. Bajo tu punto de vista, ¿habrá una manipulación realmente, como se ha dicho, de cuestiones muy superiores a las que de alguna manera los seres comunes y corrientes no entendemos, no comprendemos, no nos adentramos? Sí, ¿podríamos ver el mensaje de eso? Es cierto, tal cual lo que vos decís. El miedo baja la vibración del ser humano y el ser humano es muy factible que pueda ser manipulado en ese estado. Ahora, si yo preguntara a 10 personas a qué le tienen miedo, me dirían 10 cosas diferentes. Y quizás hasta coincidan, le tienen miedo, por ejemplo, digo un ejemplo cualquiera, a la muerte. Los 10 le tienen miedo a la muerte. Pero si empezamos a indagar y a profundizar en cada uno, los 10 tienen miedo a cosas diferentes que tienen que ver con la muerte. Entonces, el sembrar el miedo puede ser negativo, sí, lo es. Pero también podemos encontrarle la parte positiva a eso, también podemos. Porque si uno ve a qué le tiene miedo, empieza a trabajarlo. Y si lo trabaja, ya no le tiene más miedo. Es como, ¿vieron cuando van 3 chicos caminando por la calle y viene un perro y le ladra a uno? ¿Por qué le ladra a ese? Porque tiene miedo. A los otros 2 no le ladra, porque no le tienen miedo. Pero quizás la vida de ese chico cambie y crezca y empiece a tratar sus miedos y vuelva a pasar por delante del mismo perro, y el perro ya no le ladre más, porque él trabajó sus miedos. Lo mismo... Pero en ese momento corren los 3. En este caso. Lo mismo en este caso. El miedo se siembra por televisión, por radio, por los diarios, por cualquier medio. Pero no todo el mundo tiene el mismo miedo, y no todo el mundo tiene miedo. Eso depende de uno, no depende de los medios. Los medios pueden inundar las noticias de miedo, pero no todo el mundo tiene el miedo. Eso
que modifica a la persona, eso que hace no envalentonar, sino comprender a qué viene eso. Entonces ya no le tiene más miedo, ya observa. Tampoco es que no existe, sí tiene su lugar, pero uno empieza a entender para qué le pasa lo que le pasa y cambia su vida. Creo que esto podemos tomarlo como un momento negativo en la humanidad, negativo en la evolución de la Tierra, o podemos tomarlo como una gran oportunidad para poder darnos cuenta de a qué vinimos, de para qué estamos encarnados realmente y qué es lo que realmente tenemos que hacer, a qué vinimos a hacer. Porque cuando de alguna manera se nos amenaza, entre comillas, la permanencia en la Tierra, porque tiene que ver con eso, el miedo, el gran miedo tiene que ver con eso. Cuando se nos amenaza la permanencia en la Tierra, en realidad ahí es donde nos damos cuenta a qué vinimos. Ahí es donde extrañamos, entre comillas, qué es lo que vinimos a hacer. Ahí es donde vemos qué no hicimos, qué nos faltó. Bueno, tenemos tiempo, hagámoslo. Tenemos la oportunidad, aprendámoslo ahora. Todavía eso no pasó. Ni gran cataclismo, ni gran guerra, ni tercera guerra mundial, ni un montón de cosas que se hablaban por ahí, ni conspiraciones que podían destruir al planeta en segundos. No, nada de eso pasó. Pero uno sintió, escuchó todo eso. Los asteroides. Así es. Nosotros escuchamos esa palabra, en mi caso personal, desde hace casi 20 años, que sabíamos de que eso se iba a hablar ahora. ¿Y cómo sabíamos eso? Porque si nosotros no somos ni astrónomos ni sabíamos nada de eso, pero teníamos idea de que de algo de eso iba a venir. ¿Por qué? Porque ¿qué es un asteroide? Es un pedazo de un planeta que explotó. ¿Y por qué viene a la Tierra? Porque algo hay en la Tierra que lo atrae. ¿Y por qué viene algo a la Tierra que lo atrae? Porque tiene una relación energética. La humanidad está al borde de vivir lo que ese planeta ya vivió. La humanidad está al borde de generar una catástrofe como la que en ese planeta ya ocurrió. Entonces, ese asteroide viene para eso, para mostrar lo que no hay que hacer. Entonces, si la órbita de ese asteroide hoy está en relación a la Tierra, es porque hay un componente energético en la humanidad que lo está atrayendo. Pero cuando la humanidad comprenda y modifique ese patrón, modifique sus actos, su actitud ante la vida, ese asteroide ya no va a tener necesidad de venir acá, va a cambiar su órbita, porque nadie lo va a atraer. Entonces, como alguien decía, no maten al cartero, el asteroide es el cartero, lo importante es el mensaje que trae, porque uno puede, o la humanidad puede destruir un asteroide, pero también puede quedar presa o puede quedar expuesta a muchos otros. Pues sí. Si no vimos la primera carta, nos van a mandar 10 cartas. Entonces, veamos qué es lo que vino a hacer ese asteroide, qué es lo que viene a hacer ese asteroide. Y cuando uno ve eso, cuando la humanidad ve eso, modifica la energía, modifica ese patrón vibratorio y ya no lo necesita más, no lo atrae más. Y eso modificará su órbita y no tocará nada, porque no va a hacer falta que toque. Pero si la humanidad no lo cambia, si la humanidad no lo hace, va a atraerlo cada vez más y más potente. Entonces, ¿de quién depende? De los medios de comunicación, de los ejércitos, de los astrónomos, de la humanidad misma. Todo está acá, todo está en uno. Cuando uno cambia, todo su mundo cambia. Y si todo su mundo cambia, modifica lo que lo rodea. Y eso es un efecto dominó. Uno no tiene que ir a salvar al mundo, no hace falta el gran héroe que vaya a salvar el mundo.
es la humanidad, lo que vive la humanidad, lo que va a salvar al mundo. ¿O no? Marcelo, con tantos cambios que ha habido, de alguna manera, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Capilla del Monte? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede allá? Es un lugar tan mágico, místico, que realmente hay muchas interrogantes, muchas preguntas, pocas respuestas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, fíjate que de alguna manera Capilla del Monte ha vivido muy de cerca como ese diálogo con todos los reinos del planeta. Eh, Vivimos el tema del fuego hace unos meses atrás, estuvo Así muy es. cerca, estuvo casi rodeada Capilla del Monte por incendios, porque primero fue por un lado, después fue por otro, después fue por otro, y hubo 4 o 5 incendios así muy fuertes que rodearon a casi toda Capilla del Monte. O sea, el elemento fuego estuvo muy presente. Hace unos días atrás hubo una tormenta gigante de agua claro, como había menos vegetación por el fuego, generó mucho torrente de agua Deslaves. por muchos lugares, porque faltaba monte y sobraba agua. Entonces, el agua también hizo nos dio su Su mensaje. trabajo. Sí. Se inundaron calles, los ríos desbordaron y bueno, hubo inconvenientes físicos, pero también hubo un mensaje. El elemento agua habló. Después, el viento, en esa misma tormenta, hubo vientos muy grandes, muy fuertes, no acostumbrados a esta zona. Hay vientos fuertes normalmente, pero no tanto. Claro, lo mismo, haber menos vegetación, el viento se sentía más. Quizás fue igual que otros años, pero como había menos vegetación, no había tanto que lo pare. Y hace unos días atrás hubo un terremoto en San Juan. La provincia de San Juan está cerca, a unos 500 kilómetros de aquí, y acá se sintió. Entonces, también el elemento tierra habló. Los 4 elementos hablaron. Los 4 dieron su veredicto. De alguna manera perdonaron a la humanidad. No hubo gran catástrofe. No se incendió, no se inundó, no se voló, ni se derrumbó. Creo que se dio ese gran examen y que salió positivo. Y como Capilla Marcelo, puede pasarlo cualquier perdón. parte del mundo. ¿Los habitantes de la ciudad dieron algún mensaje, Marcelo? Algunos sí, otros no, como en todos lados. Aquí vive gente que realmente es muy despierta, con los cuales uno puede compartir y dialogar y entenderse, y hay otras Me que no. refiero a los de Jaret. ¿A lo de? Me refiero a los de Jaret, o lo de la ciudad intraterrena. Como decía al comienzo, cuando ellos hablan siempre, a veces mostrándose y a veces sin mostrarse. Toda la pandemia fue como momento de poca expresión. Sí hubo, pero no tanto como en otras épocas o como en otras veces. Y ahora, el sábado pasado estuve en un lugar donde sí hubo expresiones, donde sí hubo manifestaciones, y era como siempre, como antes, como diciendo, ya está, estamos procesando el examen y en algún momento nos van a dar la nota. Es como que los profesores tienen ya los exámenes de los alumnos y en algún momento le van a dar el veredicto y le van a decir está aprobado o no está aprobado, a cada uno en particular y al lugar también en particular, ¿no? Al lugar en conjunto. Y así como en este lugar, a todo el planeta. Yo puedo hablar de lo que aquí se vive o de lo que yo puedo observar de este lugar, pero en realidad creo que está pasando en todos lados a la vez. Marcelo,
tu punto de vista es que esto que sucede lleva un orden divino, lleva un orden cósmico, lleva un orden cuántico. ¿Qué orden lleva? Porque son muchas las interrogantes realmente. Esto es una evolución, esto es un paso que se está manejando, pero ¿qué mueve todo esto? ¿Orden divino, cósmico, celestial, cuántico Y humano, todos esos, y humano? todos Claro, esos, porque no estamos exentos. Los humanos somos un escalón de toda la evolución. Los humanos estamos siendo como probados en la parte física, pero también en la parte interna. Casi diría que más en la parte interna que en la parte física. La expresión física tiene que ver con lo que no conocemos de nosotros mismos, con lo que nos falta aprender de nosotros mismos. Por eso necesitamos verlo, por eso necesitamos tocarlo, vivirlo. Pero cuando uno empieza a entender, ya no necesita. Es como en la escuela, uno va a la escuela físicamente porque necesita aprender, pero cuando uno egresa, ya no necesita volver a la escuela. En la vida pasa lo mismo. Mientras uno no comprenda, va a necesitar experimentar. Pero cuando uno empieza a comprender, ya no necesita experimentar tanto afuera. Entonces empieza a vivir más adentro. Ellos, los seres de Erx y los seres de tantas ciudades intraterrenas del mundo, viven eso en sí mismos. No necesitan de la expresión física. No necesitan de tener un cuerpo físico, porque ya han trascendido eso. Nosotros todavía necesitamos eso para poder individualizarnos, para poder conocernos, comprendernos, pero ellos ya no. ¿Y vamos en camino a eso? Claro que sí. Cuando hablo de camino puedo hablar de minutos, años, milenios. No lo sé. En realidad depende también de cada uno. Sí, también he visto muchos videos en las redes sociales donde la gente está viendo que se están manifestando muchos elementales. Estos seres que se ocultan en la invisibilidad, que son seres invisibles a la vista humana. Hay personas que los pueden ver porque a lo mejor tienen ese crecimiento de percepción y pueden lograr ver a estos seres. Y yo he visto muchos videos en redes sociales donde están apareciendo en este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia. En muchos lugares hay lugares que ya no se están frecuentando precisamente por esto. Y ahí están apareciendo muchas cosas que estaban ocultas a la vista humana. Y Claro. se están viendo físicamente, se están mostrando. Y la gente que se está creciendo en esta parte energética, en esta conexión cósmica que está viendo, los están logrando ver. Antes no los podían ver, ahora los están viendo. Ahora la gente dice, mira, aquí está esto, aquí está, apareció un ser más chiquitito, aquí está uno más grande, uno de 3 metros, uno a la estatura de la persona, ¿no? Entonces, esto que está pasando, que bien tú mencionabas al principio, que puede ser tanto malo como bueno, está permitiendo que la gente crezca en esa conexión. ¿Es así, Marcelo, o no es así? Sí, lo hablábamos también al comienzo, cuando hablábamos del piso energético, del piso de la vibración que se eleva el piso, lo mínimo, pero también se eleva el techo, lo máximo. Antes teníamos acceso a determinada frecuencia y no más, salvo algunas excepciones de personas, no, el común de la gente veía o vivía o captaba hasta un determinado nivel de frecuencia. Ese piso se ha elevado, entonces el techo también, a la frecuencia que es posible llegar, a la frecuencia que es posible empezar a vivenciar, a contactar o a dialogar o a convivir, tiene que ver con esos seres. Por eso hoy todavía sigue siendo algo atípico, pero en algún momento eso va a ser común, en algún momento eso va a ser normal, un ser así, ya sea un elemental o un maestro o un ser que ya no necesite
de la evolución tal cual la necesitamos nosotros. Eso es como algo natural que va a ocurrir, esa convivencia, esa comunión de una humanidad, como dice un amigo, una humanidad abrazando a otra humanidad. Un ser humano pudiendo aprender de algo o de alguien que es más que humano y que pueda compartir y que pueda, casi diría, evolucionar juntos. Entonces, Marcelo, una pregunta. Sí, Esto que ya está pasando, porque está pasando a nivel mundial. sí. Mucha gente está subiendo estos videos a las redes sociales. Esto podría ser un punto en el cual quiere decir que la gente ya está despertando o que ya se está conectando realmente al cosmos, al universo. Si uno mirara o escuchara realmente cuántas personas hoy en día, diciéndolo o no abiertamente, empiezan a interesarse por un tema que tengan que ver con sí mismos, con mejorar, con vivir de una manera distinta, o ya quizás con temas más como generales, como la nueva humanidad, o como lo cuántico, o como una nueva vibración, nos asombraría, nos asombraría. Yo siempre recuerdo una anécdota, año 1985, 86, mirá de qué época te estoy hablando. Había alguien que daba una conferencia en un teatro muy importante de Buenos Aires. Y yo decía, ¿para qué contratan un teatro tan grande? Porque entraban más de 2000 personas. Y si no sé cuánta gente habrá que quiera ver esto realmente. El teatro estaba repleto, repleto. Tuvo que poner otra charla porque era tanta la gente que había que agotaron las localidades. Y te hablo de año 1985 u 86. Eso cambió, eso se abrió muchísimo más. Y todo esto, como estamos utilizando nosotros una red de comunicación, ustedes están en México, yo estoy en Capilla del Monte, en Argentina, y poder hablar a miles de personas o poder hablar a gente de varios países al mismo tiempo, eso todavía facilita más, todavía da como una apertura más grande. Entonces, ¿a qué está siguiendo el mundo? ¿A lo que dice un medio de comunicación o a la realidad que tiene que ver con lo que cada uno vive? ¿Qué es más grande? Estamos acostumbrados a creer que los medios reflejan lo que llamamos realidad y los medios reflejan solo una parte de la realidad. Lo que ellos hacen es real, claro que es real, pero no es toda la realidad. Si no está en un medio, no es real, sí es real. Si no ha salido en la noticia, no es real, sí es real. Si uno no lo vive, no es real, claro, si uno no lo vive, no es real. Pero si uno sí lo vive, es real y puede que no salga en ninguna noticia, ni en ningún medio, ni en ninguna nada, y no hace falta. Entonces, ¿qué es la realidad? Todo eso. Cuando uno empieza a observar a esa otra parte de la realidad que no sale en los medios, se daría cuenta de que el ser humano no para de evolucionar, de que el ser humano sí está como cada día más consciente de sí mismo y que también hay otra parte de la humanidad que no, y también hay otra parte de la humanidad que va camino a un retroceso, que va camino a volver a empezar, a volver a casi a iniciarse como se inició la humanidad misma porque todavía no ha sabido, no ha podido o no ha llegado a ese grado de evolución que es necesario para este nuevo paso de la humanidad o de la Tierra, mejor dicho. Entonces, ¿se van a dividir dos grupos? Y creo que sí. ¿Cuándo? No lo sé. Casi diría que la misma humanidad va a determinar ese cuándo. Sí, Entonces, perdón, yo escuché ahorita que comentabas eso de que se va a dividir la humanidad. Y yo escuché por ahí a una persona que estaba hablando precisamente de eso, de que sí va a haber un punto en que la humanidad se va a dividir. Va a haber en el punto en que las personas que no creyeron o que realmente lograron cerrar esa fuente de comunicación van a quedar como esclavos.
a la parte material. Y va a haber Y gente que se va a conectar y va a entrar a la parte de la espiritualidad. O sea, va a haber esas dos partes. siempre en realidad es como uno ve como dos bandos, pero en realidad no lo son. No es lo espiritual contra lo no espiritual. Es un poco a qué ha venido uno, qué tenía que aprender. Y si aprendí lo que debía aprender, esté en el bando que esté en el lugar que esté, voy a poder seguir. No es una cuestión de atarse o aferrarse a una religión o a una cosa llamada espiritual y ya está, y ya me cambió la vida y me compré un pedazo de cielo. No, no pasa por ahí. Pasa por vivir lo que vine a vivir. Pasa por empezar a darme cuenta quién soy y a qué he venido. ¿Cuántas veces nos preguntamos en un día, ¿quién soy yo? Pocas o ninguna. ¿Cuántas veces averiguamos, indagamos que lo que estamos haciendo, qué tiene que ver con lo que hemos venido a hacer? Lo que estamos haciendo físicamente, qué tiene que ver con nuestra esencia? Lo que estamos haciendo afuera, qué tiene que ver con lo que realmente vinimos a aprender. Es que nos fragmentamos mucho, ¿no? Si nos damos o creemos que la vorágine, esa palabrita muy, muy autoengañosa, la vorágine de la realidad, me dicen todos los días una cosa así, no me deja, en mi trabajo no me deja pensar en mí, en realidad no tenés que dejar el trabajo, tenés que pensar en vos en el trabajo, tenés que empezar porque tenemos muchos inconvenientes, muchas discusiones. Bueno, bárbaro, ¿qué es lo que está pasando ahí? No hay que irse de la familia y internarse en el medio de la montaña solo, todo lo contrario. Hay lo que le está diciendo, qué es lo que está gritando esa familia, cuál es el mensaje que tiene para uno, qué es lo que uno no hace por sí mismo. Y esta frase es muy importante. ¿Qué es lo que uno no hace por sí mismo que tiene necesidad de que alguien opuesto a uno o de que alguien combativo a uno lo provoque? Ese es el gran misterio. Todos queremos escaparnos, pero en realidad eso es un autoengaño. La cuestión está en empezar a observar correctamente para qué nos pasa lo que nos pasa, sea lo que sea. Entonces eso deja de ser un problema y empieza a ser una aventura de conocimiento. Empieza a ser una aventura de empezar a darse cuenta de que no escuchamos un mensaje en muchas advertencias anteriores y hoy lo necesitamos con un grito, con un problema. En el problema le tenemos que dar algo que no le dimos antes a ese mensaje, que es tiempo y atención. Cuando tenemos un problema tenemos que atenderlo. Entonces, como lo atendemos, podemos resolverlo, que sería un gran error. La cuestión está en comprender el mensaje, no en resolver un problema. Cuando uno comprende el mensaje, el problema se disuelve o se resuelve. Cuando uno simplemente resuelve físicamente, está generando otro para su futuro. La humanidad, la vida, le va a traer una situación similar con esos actores o con otros, con una situación parecida o igual o más profunda en su futuro, porque uno no entendió. Pero cuando uno comprende, ya no necesita volver. Egresó esa palabrita como usábamos antes. Egresamos de un problema, entonces no necesitamos volver. Egresamos de la escuela, no necesitamos volver. Si yo me dejé materias pendientes, tengo que volver. Si yo resolví nada más, pospuse, tengo que volver. Eso es lo que eso sí decidimos en la vida. ¿Qué hacer? ¿Resolver o comprender? Marcelo, hoy se está presentando un problema muy serio a nivel mundial, y uno de ellos es sobre las vacunas. Realmente hay mucha desinformación realmente
Yo no sé qué pasa en Argentina, pero realmente en muchos países eso está causando precisamente una polémica, un miedo, un terror, no saber realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cuál es tu punto de vista bajo esta tónica tan actualizada y tan en boga ahorita con este tema de las vacunas? ¿Cómo lo tomas? Mirá, en Argentina pasa lo mismo que en todo el mundo. Existen quienes están ansiosos por vacunarse, existen quienes de alguna manera son fanáticos de la vacuna, existen quienes dirían no, nunca me vacunaría, existen de quienes de alguna forma o se han enterado o proyectan, yo no puedo decir ni una cosa ni la otra, de que dentro de una vacuna puede haber un montón de cuestiones que modifiquen el ADN de la persona y eso no sería nada bueno. Entonces, ¿cuál de todas las cuestiones es? No podría yo decirlo, yo no tuve nunca ninguna vacuna en la mano, no podría opinar sobre eso, pero sí podría observar qué siento yo. Es decir, si algo viniera, como dicen, a curarme, ¿por qué tendría miedo? No le debería tener. Pero si yo entiendo o escucho a quienes dicen, no, mira, tiene algo en el ADN o va a modificar el ADN y podés tener un problema futuro, podés tener una consecuencia futura, lo que sea, agarraría miedo eso. Entonces, no sé si me vacunaría así. No sé si lo metería en mi cuerpo o si yo estoy seguro de mí mismo, ¿habrá algo que pueda modificar mi ADN? No. Si yo estoy No seguro creo. de quién soy, ¿podría una vacuna o lo que sea modificar esa esencia? No. Entonces, tomo la oportunidad de eso. No proyecto, no justifico ni condeno. No me meto ni pro ni contra vacuna. Simplemente observo. ¿Qué vivo yo? ¿Qué tan fuerte estoy para conmigo? ¿Qué tan seguro estoy de mí mismo? Y eso me habla. Simplemente la dramatización de que tuviera o no que vacunarme, eso ya me está hablando. ¿Y resuelvo? No, no resuelvo porque no necesito resolver, no hubo, nadie se me presentó para decirme tenés que vacunarte. Pero sí veo en mí cómo estoy ante eso, cuánto estoy preparado. Y si no estoy preparado lo suficiente, tengo tiempo de hacerlo. Puedo Bueno, proyectarme y puedo elegir un bando para decir me pongo en este o en el otro y soy pro o soy contra vacuna. No, ni una cosa ni la otra. Observo para qué viene. Es una herramienta más. Lo tomo como una herramienta más. No lo puedo tomar como algo ni bueno ni malo. Lo tomo como una herramienta que es. Me está hablando de mi esencia, me está hablando de mi ADN, me está hablando de lo más íntimo que tengo. Eso es una gran posibilidad, eso nos está brindando una gran posibilidad. Vuelvo, no me importa si puedo, si quiero o no vacunarme. No voy a participar en la contienda ni en ninguno de los dos bandos. Simplemente observo para qué viene. Y está hablándome de algo muy, muy importante, que es mi ADN, que es mi esencia. Entonces, ¿cuán seguro estoy de eso? ¿Cuán fuerte estoy ahí? y como no ¿Cuán... sabemos en cuánto tiempo va a modificar el ADN, a lo mejor pasan 30 años y a lo mejor ya ni estás. Exactamente. O pasan 3 días, no lo O sabemos. pasan 3 días. Pues. No lo sabemos. Pero justamente puede no modificar nunca. Si uno habla con un médico que está dentro de todo esto y va a ser pro vacuna, va a querer que todo el mundo se vacune en 10 minutos. Pero si uno habla con quizás otros médicos que han visto otras cosas o que han deducido otras cosas, y hay que respetarlos, por supuesto, también, y va a hablar de que no haya que vacunarse. Yo trato de ver como el para qué. ¿Cuál es el mensaje?
Si uno está fuerte en eso, no necesita vacunarse. Si uno no está fuerte en eso, necesita quizás. Pero yo no sé qué tiene la vacuna, no podría asegurar absolutamente nada, ni para acá ni para allá. No sería serio. Cuando uno se pone en una cuestión así, cuando uno entra en un bando así, para un lado o para el otro, debe ser profundo en la investigación. Y sé que hay seres que han profundizado, que han visto cuestiones que son muy buenas de las vacunas y otros que han visto cosas que son muy malas de las vacunas. Entonces, ¿a quién le creo? ¿De quién estoy más cerca? Si tengo mucho miedo, voy a meterme en alguno de esos dos bandos, de ser pro o de ser contra, porque voy a tratar de refugiarme en cualquiera de los dos bandos. Pero si soy fuerte, no necesito entrar en eso. Una disyuntiva muy profunda, Marcelo, realmente, una disyuntiva propia y realmente yo creo ese instinto nato que tiene el ser humano dictaminará qué hacer definitivamente. Es algo muy complejo. Pero bueno, las condiciones y circunstancias se darán de alguna forma, ¿no? Yo creo que hay que adentrarse en información para que tengas la seguridad, porque lo que tú dices es tu ADN, es tu cuerpo, es una alteración que puede haber y que puede repercutir brutalmente, pero no lo sabemos realmente. Bueno, pues por lo pronto ya tenemos la experiencia de las personas que ya se vacunaron, no les ha cambiado nada. Cuando menos en 15 días no va a cambiar nada. Creo que esta pandemia viene como un escáner a de alguna manera mirarnos y mostrarnos cómo está cada uno. Cuando uno está débil, cuando uno tiene algún otro tipo de enfermedad, creo que este virus lo potencia, o potencia esta enfermedad, porque debilita montones de cosas. Yo no soy médico ni puedo opinar médicamente, pero sí he observado este tipo de cuestiones, de que a personas que no tienen ninguna otra falencia grave, es simplemente como una gripe que entran y salen, pero a los que sí tienen algo, los debilita mucho y esa enfermedad es la que se potencia y hasta los puede llevar a la muerte. No podría opinar médicamente, vuelvo a decir, yo no soy médico, pero sí puedo observar de que eso pasa y entonces nos está dando tiempo o nos está mostrando de que cuando uno puede tratarse antes y no necesitar tener ningún otro tipo de enfermedad, entonces puede pasar ese escáner tranquilo y no le va a pasar nada. Pero cuando uno es débil o cuando uno está débil porque tiene cosas que resolver, porque las enfermedades son cuestiones que uno no ha resuelto y se expresan físicamente y se drenan a través del cuerpo, entonces si uno se ocupa de sí mismo, no tiene por qué tener problemas. Si uno no se ocupa correctamente de sí mismo, puede tener consecuencias. Siempre está primero lo interno y después lo externo. Siempre primero está el trabajo interno que va a modificar o no a las expresiones del cuerpo. Marcelo, sabemos que tienes un plan de trabajo, tienes planes ahorita establecidos. Quisiera que nos hablaras al respecto, por favor, cómo contactarte, todos tus programas, por favor. Bueno, hay unas cuantas cosas que estamos trabajando en todo esto. Estamos trabajando bueno, ahí están en la pantalla están los medios de comunicación, tanto el Facebook es Marcelo Albala, es mi nombre, el Instagram es @Marcelo Albala o ser.uno mismo. Y el WhatsApp, que me pueden mandar algún mensajito si quieren, es +54 11 5 178 4504. Al margen de todo eso, bueno, estamos haciendo muchas clases de actividades aquí en Capilla del Monte. Meditación en un bosque de energía es un poco haber descubierto un lugar mágico que hay aquí en Capilla del Monte,
que fue de alguna manera moldeado por un poco la mano del hombre, otro poco por la mano del fuego, porque es un lugar que ha quedado cerquita, muy cerquita de los incendios que hablábamos antes, y parte de ese lugar fue moldeado por el fuego y otra parte por el hombre mismo, y se descubrió como una gran energía, una potente energía que hay ahí, y que meditar sobre encontrarse con su propio maestro, encontrarse con su propio guía, eh, poder regenerar, hacer ejercicios de regeneración de la energía personal, hacerlos ahí, un resultado súper potente. Entonces hacemos ese tipo de meditaciones en ese lugar. También, bueno, vamos a la noche a un determinado lugar en la montaña, donde muchas veces tenemos esos avistamientos, pero sobre todo vamos a compartir la energía del lugar, veamos algo o no. No está puesto el hincapié en ver o no una cosa, sino en cómo utilizar ese lugar como una gran escuela. Y eso lo hacemos una vez por semana también. Nos vamos a la noche a ese lugar en la montaña, y previo tenemos una charla que se llama ERX Encuentro Interior. ERX Encuentro Interior es donde uno cuenta las experiencias personales, pero no de una manera autobiográfica, sino que las cuenta como con diferentes tips para que al otro le sirva, para quien lo escucha lo pueda llevar a su propia vida. Entonces, va más allá de una anécdota física que me ha tocado vivir a mí, sino que puede ser trasladado a la vida de cualquiera y le puede servir como orden para esa vida de cualquiera, de cualquier persona, y poder llegar a eso o a mucho más. Después vamos a otro lugar que se llama Tierra de Portales, que es un lugar muy cercano a Capilla del Monte, a unos 14, 15 kilómetros de aquí, y que es un lugar fantástico, mágico también. Está como en el medio de la sierra, pero tiene una construcción, perdón, tiene una construcción, imagínense los castillos de la Alhambra en el medio de la sierra, y aquí en Capilla del Monte. Bueno, algo así, muy similar, es lo que es ese lugar. Tiene una energía tan potente, para que se den una idea, la última meditación que hicimos allí, en lo personal, en un momento determinado de la meditación me sentí como mareado y no dije nada, sino que, bueno, seguí haciendo la meditación, seguí guiando la meditación, y al final cada uno comparte lo que fue viviendo. Y empezaba la gente a decir, y en determinado momento sentí un mareo que me caía, y en el otro lo mismo, y el otro lo mismo. Todos habíamos sentido ese mareo, como que habíamos logrado un punto energético tan fuerte que nuestras zonas más densas no estaban acostumbradas a vivir. Entonces producían físicamente ese mareo. No nos pasó nada, por supuesto, pero sí todos sentimos ese síntoma. Y después es como que hubiéramos estado en otro lugar, en otro tiempo. Es como en un segundo haber sido, de alguna forma, energética, astral, o como cada uno le quiera llamar, haber sido trasladados a ese otro lugar donde se viven esas cosas. Por eso el mareo físico. Después, bueno, hacemos la charla 2021, el año de la gran oportunidad, donde hablamos de todo esto que empezamos a hablar hoy, de poder ser más que personas buenas, de poder ir más allá de lo bueno, de poder empezar a despertar nuestra propia sabiduría, nuestro conocimiento de vidas pasadas, lo que aprendimos en vidas pasadas, porque no importa saber dónde vivimos, si fue en un lugar o en otro, y fuimos hombres, mujeres, o esto o lo otro, no importa todo eso. Lo que importa es lo que uno aprendió como alma y puede utilizar hoy, en el presente, como capital. Puede hablar y obrar desde ahí. Entonces, eso es muy importante de hacer, y esa es una meditación que hacemos, bueno, en Tierra de Portales, y hacemos como en diferentes talleres, vidas pasadas, maestro de mí mismo, que es una de las actividades preferidas de la gente, y mías también. También hacemos la meditación de los tiempos actuales, que tiene que ver con esos 4 elementos, empezar a reconocer los 4 elementos de la Tierra en uno mismo. Por ejemplo, ¿qué elementos
de nosotros mismos tienen que ver con el agua. ¿Qué sensaciones podemos tener? Y cuando uno se dice, me adapto a tal cosa, me adapto a tal otra, me adapto a la vida que me toca, eso es un poco el elemento agua. El agua se adapta al espacio que la contiene. Entonces, eso es un poco lo que podemos empezar a descubrir. Así, todos los elementos y empezar a descubrir en nuestra vida cómo modificar y cómo dialogar con esos 4 elementos. Meditación de los tiempos actuales, así es. Eso lo vamos repitiendo semana tras semana, lo vamos adaptando según la semana a los horarios diferentes, pero son esas actividades que estamos haciendo que tienden a la evolución, que tienden a la conexión con la conciencia personal, a la ampliación de la conciencia personal de la persona, y que va más allá de lo fenomenológico, va más allá de ver o no ver una luz, o de ver o ver una nave o un objeto. De hecho, más de una vez lo vemos, pero no es lo más importante. Lo importante, siempre digo, no es ver una nave, sino qué vive el que maneja una nave, porque ahí está la enseñanza. Entonces, Ahí está el cuando uno secreto. empieza Ahí a está el darse secreto. cuenta, claro, cuando uno empieza a darse cuenta de lo esencial en cualquier aspecto de la vida, incluso en lo fenomenológico, ya todo cambia. Realmente, Marcelo, queremos darte las gracias desde este México lindo y querido. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros hermanos argentinos de nuestra parte y agradecerte pues esta participación que realmente había estado muy esperada por muchos cibernautas. Realmente esta participación pues nos das una idea precisamente de tantas dudas, tantas cuestiones que nos dejan un poquito con el enigma de estas situaciones de este 2021. Y bueno, gracias a tu trayectoria, pues definitivamente tenerte aquí en Sananda es un privilegio y no me queda más que agradecerte. Pepe Arana y José Manuel, algunas palabras para Marcelo. Pues nada más darle gracias por compartir toda su sabiduría de vida, palabras muy sabias las que dijo. Y bueno, pues esperamos que a la gente les haya gustado mucho esta conferencia. Claro que sí, buenas noches, pasen buenas noches entonces. Gracias, José Manuel. Claro que sí. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Claro. Pues nada, agradecer a Marcelo la oportunidad que nos das nuevamente de poder compartir esas experiencias que se están viviendo allá en Argentina, cerca de Capilla del Monte. Y la verdad, pues, compartir esa sabiduría que tú has obtenido durante este tiempo en esas conferencias que compartes, las vivencias de las personas que te acuden y que pueden experimentar ellos mismos ese despertar y esa conexión energética que tú permites de alguna manera guiarlos y ayudarlos a que puedan liberar todo eso que tenemos escondidos y que se han perdido con el tiempo. Y pues tú sabes que en este planeta hay muchas cosas que quieren evitar que nosotros despertemos. Y yo te agradezco nuevamente la oportunidad, Marcelo, de que estés con nosotros y que para mí la verdad fue una experiencia más, el aprender más y tener ese conocimiento que tú tienes. Me ha ayudado mucho, la verdad, en algunas conferencias en las que he estado contigo. Y yo la verdad lo recomiendo abiertamente que contacten con Marcelo, que traten de tener una plática con él. Yo sé que a veces estás ocupado, pero te das tus tiempos para atenderlos, para responder las preguntas y la verdad que a veces es bueno que la gente pueda buscar la forma de cómo despertar, de cómo hallarse el camino y de cómo llegar a tener esa conexión con lo que realmente debemos estar conectados, que es todo lo que nos rodea, cósmico, universal y espiritual, ¿no? Y muchas gracias nuevamente, Marcelo, por estar con nosotros. Esta es tu casa y ojalá podamos estar en contacto nuevamente contigo y que estés acompañándonos nuevamente en un programa más de Sananda. Ya, Pedro. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes, el agradecido soy yo. Es un gusto estar con ustedes porque preguntan muy bien, porque me llevo realmente una excelente impresión siempre y me alegra poder compartir lo que uno va aprendiendo. Para ello también vamos a iniciar una serie de cursos ahora en marzo, de cursos de formación, donde hablan de todo esto, donde uno puede experimentar todo esto. Eso, bueno, cuando los que se conecten, yo se los voy a mostrar para que lo puedan ver, y eso se puede hacer desde cualquier lugar del planeta. Así que es poder ayudar al máximo de lo que uno puede, dar lo que uno va compartiendo, lo que uno va comprendiendo, y creo que de eso se trata la vida, ¿no? De que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo. Claro, es la aportación que damos al mundo. Y eso es lo más importante, ser conscientes, responsables y estar con una alta vibración. Marcelo, muchas gracias nuevamente y esperemos tenerte en otro programa con las nuevas experiencias, los nuevos conocimientos. Ya sabes que esta es tu casa. Siempre Sananda es la ventana al mundo de la ufología. Muchas gracias y te esperamos en programas posteriores. Un saludo a toda Argentina de nuestra parte. Gracias, Y gracias. Igualmente a ustedes. Claro, gracias que sí. Así es que, cibernautas, buenas noches. Nos vemos el próximo jueves en el mismo canal y a la misma hora. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias.